Buenos días a todos. Vamos a celebrar la tercera sesión de las Jornadas Jadaid 2021. Continuamos debatiendo la Directiva 2019/790 del Parlamento Europeo y del Consejo y el asunto de su transposición a la legislación española. Sabemos que es la directiva que trata de los derechos de autor y de los derechos afines en el mercado único digital que se plantea que debe existir en el espacio europeo. Es una directiva y unas transposiciones que están trayendo mucho revuelo, muchos debates, hay satisfacciones e insatisfacciones en todo este proceso y hay muchos aspectos que se pueden comentar. Aquí vamos a tener la suerte de contar con especialistas desde el punto de vista del derecho, por un lado, y también desde el punto de vista de las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual. Y me ha tocado el papel, un papel complicado, no por tener que presentar a estas personas que se presentan ellas solas y que tienen prestigio y tienen publicaciones abundantes y muy relevantes, sino porque yo no tomo parte en absoluto como especialista de derecho, que no lo soy, ni tampoco como miembro de una entidad de gestión, solo soy asociado a una entidad de gestión como creador. Tomo parte como moderador, como especialista en documentación, pero también como autor. Y los autores es curioso porque tenemos un papel muy importante y muy modesto a la vez en todo este tema de la directiva. Creo que sin los autores todo esto no existiría, no daríamos estos problemas, ¿no? Es precisamente por el hecho de que hay unos autores que hacen cosas, por lo cual se crean estos problemas y hay que resolverlos. Pero, bueno, la propia directiva nos implica y tenemos que responder. Esto lo dejaré para después porque ya digo que es una participación secundaria la mía y quiero dar ya paso a nuestra ponente de hoy, que es la profesora María Mercedes Curto Polo. Es profesora titular de Derecho Mercantil de la Universidad Nacional de Educación a Distancia y dentro del tema general que se ha asignado a esta tercera sesión, que son las licencias colectivas ampliadas, nos va a hablar de lo que son y de cómo podrían adaptarse al panorama español, intentando darnos una visión amplia del tema, orientada sobre todo a bibliotecarios y al resto de personal de instituciones de patrimonio cultural. Luego, en la mesa redonda que seguirá esta ponencia, contaremos también con la presencia de María Raquel Evangelio Llorca y de Beatriz Panadés Bonacasa, que serán presentadas en ese momento. Pero ahora damos paso ya a la profesora Curto Polo para su ponencia. Muchísimas gracias por la presentación, muchas gracias sobre todo a los organizadores de este evento. Es un placer estar en esta mesa redonda y hablar de un tema pues que realmente infiere, ¿no?, en este proceso de adaptación de la directiva a los distintos ordenamientos nacionales y además aplicado a un tema, a unas entidades específicas como son las entidades responsables, las instituciones responsables del patrimonio cultural, digamos que tienen mucho que decir en este sentido en cuanto a su misión pública de difusión de la cultura. Tal como ha dicho el presentador, moderador de esta mesa, la idea de esta primera ponencia en esta mesa redonda es dar un panorama amplio de lo que son las licencias colectivas ampliadas, su regulación concreta en la directiva de 2019/790 y sobre todo desde una visión que atañe a las instituciones responsables del patrimonio cultural. Y es que estas licencias colectivas ampliadas, por supuesto, pueden tener distintos usos, como es fácilmente pensable, pero sobre todo creo que pueden tener, vamos a ver cómo queda finalmente la cuestión, pueden tener una cierta aplicación
en relación con la actividad que desarrollan las instituciones responsables de patrimonio cultural a efectos tanto de digitalización masiva de obras como de puesta a disposición del público. En este sentido, vemos que las instituciones comunitarias van tomando decisiones acerca de cómo puede articularse esa misión pública de las instituciones responsables de patrimonio cultural. Esa actividad viene siendo demandada por estas instituciones desde hace tiempo y el problema es que esa digitalización masiva y esa puesta a disposición de las obras al público puede entrar en conflicto con los negocios que vienen desarrollando las entidades, sobre todo en los últimos tiempos donde los servicios digitales pues, están a la orden del día. Con lo cual, digamos, ese difícil equilibrio entre esa misión pública y los servicios de prestación que pueden hacer determinadas entidades, empresas dedicadas a estos sectores, hacen que las instituciones comunitarias tengan que ir resolviendo estos problemas, pero al mismo tiempo vienen demandando esa labor de las instituciones responsables del patrimonio cultural, como así quedó de manifiesto en la Agenda Digital para Europa o en la Estrategia para el Mercado Único Digital. Esta actividad, en principio, no está contemplada en los límites previstos en la Directiva 2001 y de ahí que hayan habido distintas iniciativas para poder resolver estos problemas que son, desde luego, importantes porque atañen, digamos, a derechos de titulares diversos y, en consecuencia, bueno, pues hay que buscar la autorización o bien plantear excepciones o limitaciones a esos derechos. Sobre todo el problema se ha visto desde el punto de vista hasta el momento de las obras huérfanas y las obras descatalogadas, como ya se ha venido debatiendo a lo largo de estas ponencias, en relación con las obras huérfanas, aquellas en las que resulta muy difícil o imposible realmente localizar a los autores o titulares de derechos a efectos de recabar su consentimiento, la Directiva 2012 optó por establecer una excepción o límite legal para el uso por parte de las instituciones responsables del patrimonio cultural de esas obras a efectos de digitalización y puesta a disposición del público. En cambio, para las obras descatalogadas, como ya se ha visto en una mesa redonda anterior, realmente esta iniciativa ha tardado más. Primeramente se optó por un memorando de entendimiento de septiembre de 2011 que quedó realmente en letra muerta. Finalmente, en la Directiva de Derechos de Autor en el Mercado Único Digital se opta por el mecanismo de las licencias colectivas ampliadas y en los casos en que no haya entidades representativas para conceder esas licencias, se opta por una excepción o limitación. Me remito a lo que ya se ha visto en la mesa redonda anterior. Pues bien, en este contexto se ve, sin embargo, que no acaban de resolverse todos los problemas, porque realmente el uso que se ha hecho de la excepción, limitación de las prevista en la Directiva de 2012 en relación con las obras huérfanas es realmente escaso y ello es debido fundamentalmente a que se deja en manos de las instituciones responsables del patrimonio cultural nada menos que una búsqueda diligente de la existencia de titulares de derechos sobre esas obras a efectos de reconocerlos y, en su caso, de que presten el consentimiento para, de lo contrario, poder optar por esa digitalización amparada en el límite, que hace que realmente sea complicado para las instituciones poner en práctica, hacer efectivo esa limitación o esa excepción legal. Por otro lado, veremos, bueno, la directiva contempla esa excepción, esa posibilidad de las licencias colectivas ampliadas en relación con las obras descatalogadas como
digamos, una posibilidad en relación con esas instituciones responsables de patrimonio cultural, pero veremos finalmente cómo se articula. En todo este contexto podemos pensar en un paraguas más amplio como son las licencias colectivas con efecto ampliado, en un sentido general, que podría amparar las licencias para la digitalización y puesta a disposición del público de obras en general, sobre todo en relación con las instituciones de patrimonio cultural, incluyendo tanto obras huérfanas como obras descatalogadas. La directiva de 2019 contempla estas licencias colectivas con efecto ampliado como una opción de los Estados miembros para poder llevar a cabo unos determinados usos masivos de las obras. Estas licencias colectivas con efecto ampliado solo tienen sentido cuando van a amparar unos usos masivos de obras. Obviamente no está contemplado específicamente esta posibilidad en relación con las instituciones de patrimonio responsables de patrimonio cultural, pero podrían ser una opción, como vemos, para implementar la existencia de determinados límites y así como las licencias colectivas ampliadas expresamente previstas en relación con las obras descatalogadas. Me referiré después a cómo se contempla estas licencias colectivas ampliadas específicamente en el artículo 12 de la Directiva del Mercado Único Digital, pero previamente me gustaría exponer un panorama acerca del concepto y acerca del uso que se ha venido haciendo de estas licencias colectivas ampliadas, sobre todo en los países nórdicos, donde tienen una amplia tradición en este sentido. Bien, ¿qué son las licencias colectivas con efecto ampliado o licencias colectivas ampliadas? Bueno, pues son un mecanismo a través del cual las entidades de gestión colectiva ofrecen licencias como órganos de concesión de licencias colectivas en nombre de los titulares del derecho que representan, independientemente de que estos hayan autorizado o no a esa entidad, esa representación, ese otorgamiento de licencias. Es decir, extiende de alguna manera la representación a aquellos titulares de la misma categoría de obras que aquellas que representan a esos titulares que no le han otorgado expresamente mandato de representación. Por lo tanto, representarían o formalizarían esas licencias, incluyendo también a esos titulares de obras y prestaciones que no lo hubieran autorizado expresamente para conceder estas licencias. De esta manera, las entidades de gestión colectiva podrían otorgar tres tipos de licencias. Licencias colectivas voluntarias, obviamente, en las que gestionarían los derechos que le han sido, digamos, cedidos, para las que han sido mandatadas expresamente. Las licencias colectivas obligatorias, donde autorizarían los usos conforme a las disposiciones legales, es decir, cuando hay una autorización legal que les obliga a realizar esas licencias colectivas. Y después tendríamos las licencias colectivas voluntarias con ese efecto ampliado, en virtud del cual se podrían incluir o se incluirían dentro de esa licencia colectiva voluntaria las obras y prestaciones de titulares que no han otorgado expresamente esa representación a las entidades de gestión. Por lo tanto, ocuparían estas licencias colectivas con efecto ampliado un lugar intermedio entre las licencias voluntarias, licencias colectivas voluntarias y licencias colectivas obligatorias. Estas licencias colectivas con efecto ampliado están pensadas, como ya he indicado, para la realización de usos masivos de obras. No tiene sentido, obviamente, para un uso individualizado, porque en este caso los titulares que no están representados tendrían que otorgar previamente su consentimiento, sino que están
pensadas para usos masivos de obras, donde para reducir los costes de transacción se opta por ampliar el efecto de esa licencia colectiva a esas obras y prestaciones de titulares no representados. Con ello, digamos, se facilita la gestión de estas licencias colectivas, pero al mismo tiempo, en todo momento, se tienen que garantizar los derechos de esos titulares no representados por las entidades de gestión, porque tendrán derecho, en todo caso, a la remuneración correspondiente y, en su caso, a renunciar, a optar por no ser objeto de esa licencia, la llamada cláusula opt-out, ¿no? La posibilidad de que no sean excluidas esas obras o prestaciones dentro de esa licencia colectiva otorgada. Por otro lado, es muy interesante ver también la licencia colectiva con efecto ampliado desde la perspectiva del usuario, porque obviamente las entidades de gestión, digamos, si lo vemos desde su perspectiva, estarán, digamos, facultadas para otorgar esa licencia incluyendo a titulares no representados, pero desde el punto de vista del usuario, lo cual es interesante para las entidades de responsables del patrimonio cultural, va a tener como consecuencia que no se vean expuestas a las posibles reclamaciones de las titulares no representados por las entidades de gestión. Es decir, de alguna manera quedan salvaguardados en su actividad frente a las posibles reclamaciones de los titulares no representados que en todo caso tendrán que dirigirse frente a las entidades de gestión que han otorgado la licencia. Por ejemplo, se ve claramente en la ley danesa o en la ley noruega, donde se pone la perspectiva en esa visión del usuario, en el sentido de que no se van a ver, digamos, expuestos a esas reclamaciones y sobre todo al derecho que se le va a otorgar a explotar todo tipo de obras de esa naturaleza con independencia de que estén representadas o no por la entidad de gestión. Por otro lado, las licencias colectivas con efecto ampliado, digamos, pueden verse como una alternativa al reconocimiento de derechos, o, perdón, de limitaciones o excepciones, que puede ser mucho más, digamos, afectar de una manera más directa a los titulares de derechos, porque pese a que puedan ser remunerados, la realidad es que se establece una limitación a su derecho. La licencia colectiva con efecto ampliado, sin embargo, no supone una limitación, sino simplemente una extensión de la representación de las entidades de gestión, incluyendo esas obras en las licencias colectivas otorgadas, que en todo caso tienen que partir de un acuerdo previo entre la entidad y el usuario. Con todo, veremos que no son alternativas excluyentes, porque realmente en los países nórdicos, donde existe una tradición, digamos, más o menos extendida en relación con las licencias colectivas con efecto ampliado, estas han venido siendo consideradas fundamentalmente como un complemento a los límites y excepciones previstos en la legislación, sobre todo en relación con los efectos o con los usos educativos y con los usos que puedan hacer bibliotecas, archivos y otras instituciones responsables del patrimonio cultural. Luego, pueden considerarse un complemento a esos límites y excepciones, complemento que veremos cómo queda, porque realmente si tenemos presente los nuevos límites establecidos en la directiva de 2019, vemos que muchos usos que los países nórdicos han venido siendo amparados a través de estas licencias colectivas con efecto ampliado, pues van a ser recogidas a través de un límite, ¿no? El límite establecido en el artículo 5 y en el artículo 6 de la directiva. Por lo tanto, veremos realmente qué operatividad van a tener estas licencias colectivas con efecto ampliado en el futuro. En todo caso, se pueden ver como un complemento, puesto que los límites tienen unas condiciones, unos requisitos claramente definidos y las licencias colectivas con efecto ampliado pueden abarcar
más usos y pueden abarcar, digamos, obras de una mayor magnitud, no simplemente fragmentos, como es el caso de los límites amparados en el artículo 5 de la directiva. Porque estas licencias colectivas con efecto ampliado, sobre todo, han tenido operatividad en relación con los usos digitales, ¿no? Que ahora ya quedan amparados en efectos educativos en ese artículo 5. Bien, ¿cuáles son los mecanismos de licencias colectivas con efecto ampliado? Hablamos de licencias colectivas con efecto ampliado, digamos, en un sentido general, pero también podemos hablar de licencias colectivas ampliadas en un sentido más estricto, porque realmente hay distintos mecanismos para otorgar esta licencia colectiva con efecto ampliado. Las licencias colectivas propiamente dichas, que son las que han venido siendo objeto de desarrollo en los países nórdicos, pero también los mandatos legales y las presunciones de representación. Todas ellas están disponibles o se recogen en la directiva de 2019 y así el considerando 44 de la directiva dice que los Estados miembros, obviamente ya desde la facultad de reconocer o no estas licencias colectivas con efecto ampliado, además tendrán la facultad de determinar cuál es el sistema que eligen dentro de los disponibles, licencias colectivas ampliadas, mandatos legales o presunciones de representación. Brevemente vamos a ver cómo se han recogido en el derecho comparado los tres sistemas. En primer lugar, licencias colectivas con efecto ampliado, como he dicho, son las propias de los países nórdicos, donde ya cuentan con una tradición en su desarrollo. En este caso, tenemos que se celebra una licencia colectiva para usos masivos entre una entidad de gestión y un usuario, entidad de gestión que ha sido mandatada por determinados titulares de derechos a efectos de desarrollar esas licencias, de otorgar esas licencias colectivas para determinados usos, y se entiende, porque hay una previsión legal en ese sentido, que quedan incluidas en ese acuerdo de licencia celebrado también las obras de la misma naturaleza y en relación con los mismos usos pactados en esa licencia colectiva, de titulares de derecho que no han otorgado, mediante cesión, licencia o cualquier otro acuerdo contractual, la representación para ser objeto de esa licencia. Luego, partimos de un acuerdo voluntario entre usuarios y entidades de gestión, donde se amplía el efecto de esa licencia colectiva para usos masivos en relación con titulares de derechos que no están representados por esa entidad de gestión. Es el supuesto que ha sido, que viene contemplado en la ley de propiedad intelectual de Noruega tras la reforma de 2018 en sus artículos 46, 47, 50, 57, digamos, reguladas a licencia colectiva ampliada en el parágrafo 63 fundamentalmente, que reconoce además una licencia colectiva ampliada con carácter general, es decir, además de los supuestos contemplados específicamente en estos parágrafos 46, 47, 50 o 57, en el apartado segundo del parágrafo 63 se reconoce la posibilidad de otorgar estas licencias colectivas con efecto ampliado para otros usos y en otros supuestos que no están contemplados expresamente en los parágrafos antecedentes. A efectos, digamos, de lo que nos interesa, pues se reconoce en el parágrafo 46 contrato de licencia para uso de obras en actividades docentes, que, como digo, puede perder operatividad como consecuencia de la inclusión del límite obligatorio previsto en el artículo 5 de la directiva, o el contrato de licencia para usos de obras en archivos, bibliotecas y museos, que está previsto en el parágrafo 50. Con, digamos, fundamento en estas disposiciones, pues tenemos el proyecto de la Biblioteca Nacional, que ha venido desarrollando esta digitalización y puesta a disposición masiva de obras
publicadas en Noruega. También es el caso de la ley sueca, donde en los artículos 42A a 42H recoge las licencias colectivas con efecto ampliado. También una general en el artículo 42H, letra H, pero específicamente también contemplada para usos en actividades educativas y también para bibliotecas y archivos. Luego, en estos casos se recogen expresamente, pero también está prevista una licencia colectiva con efecto ampliado con carácter general. Como hemos visto, como ya he anunciado, también se reconocen en estas legislaciones límites y excepciones a los derechos de autor en favor de estas instituciones y también en el ámbito educativo, pero fundamentalmente desde el punto de vista analógico, no tanto digital, y por ello veremos cómo queda la operatividad de estas licencias colectivas con efecto ampliado cuando se incorporen los nuevos límites previstos con carácter obligatorio en la directiva. Puesto que estas licencias colectivas con efecto ampliado, sobre todo, insisto, están previstas para usos digitales de las obras, tanto en el ámbito educativo como en el ámbito de los archivos, bibliotecas y otras instituciones responsables de patrimonio cultural. ¿Cuáles son los elementos de estas licencias colectivas con efecto ampliado que están previstas en los países nórdicos? En primer lugar, el primer elemento es el acuerdo. Es fundamental partir de un acuerdo entre las entidades de gestión y el usuario que quiere hacer un uso masivo de esas obras, tanto las representadas por la entidad de gestión expresamente como consecuencia de ese efecto ampliado aquellas de otros titulares que no están representados por la entidad de gestión. Luego, en ese acuerdo se tienen que definir los tipos de obras que van a ser objeto de la licencia colectiva, también los usos concretos que van a ser objeto de esa licencia colectiva, así como el ámbito geográfico y otros aspectos como las remuneraciones. Como hemos dicho, estas licencias están previstas para usos masivos. No tiene sentido para un uso individualizado de las obras y además estos usos masivos pueden tener una finalidad comercial o no. Incluso se puede prever que sean gratuitos, es decir, en principio esas licencias, digamos, serán remuneradas, pero si digamos, en el supuesto de una actividad no comercial se puede optar por la gratuidad de la licencia. Se prevé, y esto es interesante en estas legislaciones de los países nórdicos, que en el caso de desacuerdo en torno a la remuneración se pueda acudir a la mediación para, digamos, llegar a un acuerdo sobre estos extremos. Y eso es interesante porque, digamos, en nuestro ordenamiento, como bien sabemos, hay también mecanismos para conseguir, digamos, esa mediación dentro, concretamente, de la sección primera de la Comisión de Propiedad Intelectual, cuando hay desacuerdo en torno a la remuneración por determinados usos de las prestaciones y obras, digamos, gestionadas por las entidades de gestión. Además, el segundo punto, el segundo elemento de estas licencias colectivas con efecto ampliado es que esa entidad que otorga la licencia, que insisto, parte de un acuerdo, tiene que ser suficientemente representativa de los titulares de derechos que serán objeto de la licencia. Luego, esta entidad tiene que haber recibido el mandato de representación de una buena parte de los titulares de los derechos que van a ser objeto de esa licencia. Incluso en virtud de contratos recíprocos de representación puede gestionar también los derechos de titulares de otros países. El efecto extendido se aplicará, en todo caso, a aquellos titulares que no estén representados por la entidad de gestión. Aquí puede existir un problema y, de hecho, es el problema que existe, sobre todo cuando los fondos de la entidad de patrimonio cultural que quiere hacer estos usos masivos, digitalización y puesta a disposición, son de distinta naturaleza. Aquí habría que ver
cuál es la entidad que es suficientemente representativa en relación con esos titulares de derechos sobre esas prestaciones de distinto ámbito. Porque algunas incluso puede que no estén representadas por ninguna entidad de gestión. Bueno, la ley noruega prevé una organización conjunta para los licenciatarios afectados para usos concretos que esté aprobada por el Ministerio. Luego se prevé la posibilidad de que haya una organización conjunta para otorgar una única licencia, aunque sean prestaciones de distinta naturaleza. En estos países nórdicos, en todo caso, esas entidades de gestión son autorizadas por el gobierno para llevar a cabo estas licencias colectivas ampliadas y deben demostrar previamente su carácter representativo y que disponen de la infraestructura para gestionar estos derechos y además para recaudar y distribuir la remuneración, no solamente entre sus representados, sino también a aquellos terceros que no representan y a los que se extiende ese contrato de licencia. El tercer elemento es, desde la perspectiva del usuario, que éste va a quedar autorizado para usar todas esas prestaciones y obras de la misma naturaleza que están incluidas en el contrato, incluidas las obras extranjeras y las obras huérfanas, porque en realidad estas licencias colectivas ampliadas en el ámbito de los países nórdicos han venido aplicándose pese al reconocimiento de la excepción impuesta en el artículo 12 también para las obras huérfanas, digamos, de alguna manera aligerando las cargas de las instituciones en relación con la realización de esa búsqueda diligente de titulares de derechos. Es posible que se pacte el uso transfronterizo de las obras, cosa que, como veremos, no está prevista en la directiva de 2019 porque se limita a los usos territorialmente limitados del Estado que concede esas licencias o que prevé la existencia de esas licencias colectivas con efecto ampliado. Y en todo caso, los titulares de los derechos que no estén representados por la entidad de gestión tienen derecho a un trato igualitario, no discriminatorio y a recibir la remuneración por los usos que formen parte de esa licencia colectiva otorgada. El segundo sistema que se prevé, o el segundo mecanismo para la concesión de licencias colectivas con efecto ampliado, que está previsto también en algunos ordenamientos de nuestro entorno, es que exista un mandato legal en virtud del cual las entidades de gestión colectiva puedan otorgar esas licencias colectivas con efecto ampliado. Es el caso, por ejemplo, de la ley del Reino Unido en relación con las obras huérfanas, en virtud de las cuales el secretario de Estado puede otorgar, puede mandatar a las instituciones, a determinadas entidades colectivas para gestionar estas obras huérfanas, para gestionar estas licencias colectivas en relación con las obras huérfanas. Concretamente, ha legitimado en este sentido a la Copyright Licensing Agency, ¿no?, para otorgar esas licencias colectivas en relación con las obras huérfanas. Y el tercer supuesto es la presunción de consentimiento, es decir, que en este supuesto, como es el caso de la ley alemana, se presume que existe un consentimiento por parte de los titulares que no están representados por la entidad de gestión para formar parte de esa licencia colectiva con efecto ampliado si no se oponen en un determinado plazo a ese uso masivo que está amparado por la licencia colectiva, digamos, una vez otorgada, que ha tenido conocimiento del otorgamiento de esa licencia. Es el caso, como digo, de la ley alemana en relación con las obras descatalogadas y es el caso también de la ley francesa en relación con la explotación de las obras indisponibles. Este sistema, como se ha visto en la mesa redonda anterior en relación con las obras descatalogadas, ha merecido ciertos reproches por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto
de Soulier y Doc, que la sentencia del Tribunal de Justicia del 16 de noviembre de 2016, en la medida en que, digamos, no se garantiza en buena medida ese derecho de oponerse al uso de las licencias colectivas con efecto ampliado, porque no se garantizaba una medida de publicidad adecuada para que los titulares de derechos no representados conocieran esos usos y, por lo tanto, se pudieran oponer suficientemente. En todo caso, el resultado va a ser el mismo. En ese uso masivo de las obras va a quedar autorizado en relación con las licencias colectivas con efecto ampliado, no solo para los propios titulares representados por la entidad de gestión, sino también para las obras y en relación con esos usos de titulares que no están, digamos, representados por esas entidades de gestión. La diferencia, digamos, es de alguna manera atañe a las condiciones previas. Cuando hay una licencia colectiva con efecto ampliado, no, digamos, no se amplía realmente el mandato, lo que se amplía es el efecto. Es decir, no se entiende realmente no se supone un mandato por parte de los titulares no representados a las entidades de gestión, mientras que en el mandato legal esa representación viene parada por una disposición legal, o en la presunción de mandato, en la presunción de consentimiento, en presunción de representación, digamos, ese consentimiento y, por lo tanto, esa representación se presume siempre que no se oponga. Digamos, es una cuestión de cobertura. En un caso no se presume ni artificialmente se establece ningún mandato, ninguna representación, simplemente se prevé el efecto ampliado de esa licencia, como es el caso de los países nórdicos. En el caso de los mandatos legales o presunciones de mandato, bueno, pues se ampara esa licencia en relación con esa representación, digamos, amparada en una disposición legal o amparada en esa presunción de consentimiento si no se ha opuesto en un plazo razonable. Bien, como hemos dicho, la directiva de 2019 sobre los derechos de autor y derechos afines en el mercado único digital reconoce expresamente la posibilidad de que, con carácter general, los Estados miembros incluyan en sus legislaciones un reconocimiento de las licencias colectivas ampliadas, no limitándolas a supuestos concretos, porque para el supuesto concreto ya se reconoce en los artículos 8 y 9 para las obras descatalogadas, sino con un carácter general para amparar otros usos masivos de las obras. Realmente no es la primera vez en la que el legislador comunitario se refiere a las licencias colectivas con efecto ampliado. Digamos, en su afán de proteger los distintos sistemas y las distintas idiosincrasias en materia de derechos de autor de los distintos Estados miembros, pues le ha dado amparo legal en distintos instrumentos jurídicos, como por ejemplo la directiva de 2001, digamos, ya contemplaba en su considerando 18 que la presente directiva no afectará a las disposiciones que existen en los Estados miembros en materia de gestión de derechos, como las licencias colectivas ampliadas. También se preveía esas licencias colectivas ampliadas en la directiva sobre radiodifusión vía satélite para hacer uso de esas licencias a efectos de amparar el uso de distintas obras en las conexiones vía satélite y de distribución por cable. También en la directiva de obras huérfanas, en el considerando 34, se decía la presente directiva no afecta a las disposiciones que existen en los Estados miembros en materia de gestión de derechos, como las licencias colectivas ampliadas, las presunciones legales de representación o transmisión o la gestión colectiva o disposiciones similares. El artículo del considerando 12 de la Directiva 2014 sobre gestión colectiva de los derechos de autor igualmente planteaba el reconocimiento de esas licencias colectivas ampliadas existentes en los Estados miembros. La novedad es que ahora se reconoce, digamos, con un carácter general la posibilidad de incluir por parte de los Estados miembros estas licencias colectivas con efecto ampliado,
con independencia de que, como veremos, se le deja una gran flexibilidad a la hora de reconocerlas y así amparar las distintas posibilidades que vienen previstas ya en algunos ordenamientos o darle flexibilidad a los estados que no las reconocen para introducirlas, digamos, en sus ordenamientos, adaptándolas a las peculiaridades de cada sistema. Con esto lo que se busca sobre todo es dar un reconocimiento expreso a esa figura que ya viene impuesta o reconocida en los Estados miembros, legitimar prácticas de las entidades de gestión que incluyen también licencias universales en relación con usos no amparados por la gestión colectiva obligatoria, reforzar las posiciones de instituciones educativas, bibliotecas y otras instituciones de patrimonio cultural, porque realmente veremos que tienen cierto sentido a la hora de amparar esos usos masivos, lo veremos al final de esta exposición, y darle, digamos, facilitar sobre todo el uso masivo de obras en el ámbito digital. Tenemos que ir terminando, por favor. Sí, Muchas sí, gracias. sí, muchas gracias. ¿Cómo se reconoce? Pues como vengo diciendo, esta licencia, esta posibilidad se reconoce en la directiva de una forma facultativa, en primer lugar, no es obligatorio que los Estados miembros lo reconozcan y además con una absoluta flexibilidad. Flexibilidad en relación a qué sistema pueden elegir, a cómo se debe, digamos, articular esa suficiente representatividad que tienen que tener las entidades de gestión para otorgar las licencias colectivas con efecto ampliado. No se deja en principio libertad para determinar un uso transfronterizo de los usos amparados por esa licencia colectiva extendida. Se dice que habrá que revisarlo en un futuro, pero en principio los usos estarán territorialmente limitados y sí que dice que solo para usos bien definidos en los que la obtención de autorizaciones de forma individual resulte oneroso y poca práctica hasta un punto de hacer prácticamente improbable la operación para obtener licencia, lo cual tendrá que ser objeto de desarrollo por los Estados miembros cuando se cumplen estos requisitos para posibilitar este uso de las licencias colectivas con efecto ampliado. En todo caso, se debe salvaguardar los intereses legítimos de los titulares de derechos y en este sentido se establecen ciertas salvaguardas como que la entidad sea suficientemente representativa, pero que, como he dicho, los Estados miembros determinarán cuando esas entidades son suficientemente representativas, se debe garantizar un trato no discriminatorio, permitiéndole que, digamos, acceso a la remuneración recaudada por esas entidades de gestión y también a, digamos, excluir sus obras de esas licencias obligatorias. Se debe garantizar una publicidad adecuada. Esto es algo que fue criticado por el Tribunal de Justicia en esa sentencia de 16 de noviembre de 2016. Tiene que haber una publicidad adecuada para que los titulares de derechos no representados ejerzan sus derechos, tanto el derecho a exigir la remuneración como a excluir sus obras de esa licencia. Y en todo caso, se dice esas licencias colectivas con efecto ampliado no se aplicarán a los supuestos en los que están previstas limitaciones o excepciones o expresamente reconocidas estas licencias, como en el caso de las obras descatalogadas, ni tampoco a la gestión colectiva obligatoria. Y se prevé que haya informes de la Comisión acerca de cómo se van articulando estas licencias en los Estados miembros. Finalmente, en relación con las instituciones del patrimonio cultural, de responsables del patrimonio cultural, insistir en algo que creo que he venido articulando a lo largo de la exposición. Las licencias colectivas con efecto ampliado se pueden ver como un complemento a los límites y excepciones que tienen o que ya están recogidas en la legislación o que se van a incluir en nuestra legislación como consecuencia de la transposición de la directiva, como es en el caso de las obras descatalogadas. Y así lo permiten expresamente tanto el considerando 34 de la Directiva 2012 como el considerando 43 en relación con las licencias colectivas ampliadas en relación con las obras descatalogadas.
Con ello, se facilitaría realmente un uso masivo de las obras por parte de las instituciones de patrimonio cultural, porque se les exoneraría realmente de esas cargas, sobre todo en relación con las obras huérfanas de búsqueda diligente, digamos, extrapolando o desplazando esa responsabilidad a las entidades de gestión, que serían las que tendrían que buscar, en su caso, a los titulares no representados para ofrecerles la remuneración recaudada. En todo caso, se prevé que el titular no representado pueda acudir a las entidades de gestión para reclamar esa remuneración. Como ya he dicho, la realidad demuestra que la excepción en relación con las obras huérfanas pues no es muy utilizada por las dificultades que se prevén en relación con esa búsqueda diligente. Con todo, las dificultades siguen existiendo porque las entidades responsables del patrimonio cultural pueden tener materiales de muy diverso tipo. No quedaría claro a qué entidad de gestión se tendrían que dirigir para que fuera suficientemente representativa de todos los derechos que pueden estar implicados en esos fondos que gestionan las entidades. Y por otro lado, bueno, pues la limitación al uso territorial, ¿no?, que prevé la directiva, no extendible a los usos transfronterizos, que harían que realmente, bueno, pues el esfuerzo desarrollado pues quedara claramente falto de recompensa. Con lo cual, digamos, no solucionaría todos los problemas, pero se podría ver como un complemento a las excepciones y a otros mecanismos que están previstos o que se integrarán expresamente en nuestra futura reforma. Con esto doy por concluida la ponencia. Le doy de nuevo la palabra a nuestro moderador. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a la profesora Curtopolo por esta exposición tan interesante, tan detallada sobre lo que son las licencias colectivas ampliadas, los distintos tipos que se están contemplando para ellas, todas las implicaciones, que son muchísimas, que van a tener, el trabajo que van a dar también, ¿no?, porque requieren un esfuerzo de armonización y de detalle importantes, pero sin embargo yo destacaría todo lo relacionado con las obras huérfanas que pueden ayudar a resolver, porque hemos visto en los últimos años que el desarrollo legal en relación con las obras huérfanas era prometedor y, sin embargo, parecía que se estancaba, y con eso las instituciones patrimoniales, las instituciones de la memoria, tenían muchas dificultades a la hora de digitalizar y de divulgar contenidos, y parece que esta vía y esta nueva directiva pueden desbloquear ese asunto en gran medida y resolver las dificultades de la búsqueda diligente que apuntaba la profesora Curtopolo, que han sido tan altas que prácticamente se han convertido en una vía imposible. De todas maneras, ahora tengo la suerte de contar con más personas expertas en estas cuestiones, y que van a poder comentar mucho mejor que yo la intervención de la profesora Curtopolo. Vamos a dar paso a un formato de intervenciones más breves, tipo mesa redonda, y vamos a debatir esas cuestiones y completándolas con algunos temas que han aparecido en esta exposición que acabamos de escuchar. En primer lugar, vamos a ofrecer que intervenga la profesora Evangelio Llorca, María Raquel Evangelio Llorca, que es profesora titular de Derecho Civil de la Universidad de Alicante y está especializada precisamente en propiedad intelectual. Y en principio la pregunta que se le ha
planteado, que se le ha propuesto para que centre en ella su intervención, va a tratar del aspecto concreto de la digitalización, que ya ha salido en la exposición anterior, ¿no? Este acceso y masivo a obras contempladas por las licencias colectivas va a conllevar en muchos casos una digitalización de esos materiales y entonces es un tema que hay que resolver desde el punto de vista legal, pero también desde el punto de vista práctico. Por lo tanto, damos la palabra a la profesora Evangelio Llorca para que nos hable de este tema concreto y de otros que pueda haber relacionados con él. Muchas gracias, José Ignacio, y bueno, muchas gracias a los organizadores por la invitación para formar parte de esta mesa redonda. Felicito a la profesora Curto Polo por la claridad en su exposición. Eh, Coincido con ella en muchas de las opiniones que ha vertido, no voy a entrar en todas, pero para empezar, a mí sí me gustaría dar mi opinión general sobre este sistema de licencias colectivas con efecto ampliado que establece la Directiva de 2019 para esos usos masivos de obras y prestaciones por parte de las instituciones de patrimonio cultural. Eh, yo creo que con carácter general es un sistema adecuado. Creo que presenta ventajas claras respecto de otros, por ejemplo, como el de licencia colectiva obligatoria. Y ello especialmente desde el punto de vista de los titulares de derechos. Un sistema de licencias colectivas con efecto ampliado permite a los titulares de derechos mantener el control sobre sus obras. Desde el momento en que, si bien es verdad que el efecto extendido consiste precisamente en que una licencia que se ha acordado entre una entidad de gestión colectiva en nombre de sus miembros o de sus administrados se va a extender a titulares de derechos del mismo tipo de obras o prestaciones que no son ni miembros ni administrados, a los ajenos o outsiders, como se les conoce con términos anglosajones, tienen esa facultad de exclusión de ese sistema, de tal manera que pueden decidir que esa licencia, los efectos de esa licencia no les afecte. Es también una ventaja de este tipo de licencias el hecho de que sean licencias colectivas voluntarias, en el sentido de la licencia que inicialmente se celebra entre la entidad de gestión y la institución de patrimonio cultural está sujeta a la negociación. Esto en la práctica da lugar, como regla general, a una remuneración más alta para los titulares de derechos que si se estableciera un sistema de licencia colectiva obligatoria. Y, por supuesto, ofrece también seguridad, grandes ventajas respecto del punto de vista de los usuarios, como ya ha afirmado la profesora Curto, porque queda excluida esa posible reclamación por los titulares de derechos ajenos a la entidad de gestión colectiva licenciante. Bien, dicho esto, me gustaría también señalar respecto de las obras y prestaciones fuera del circuito comercial un par de diferencias importantes en el régimen establecido en la directiva. Como se ha explicado en la ponencia de la profesora Curto, el artículo 12 de la directiva establece un régimen general para las licencias colectivas con efecto ampliado. Un régimen general que viene acompañado de un régimen específico
con previsiones iguales en algunos puntos y distintas en otros para el caso específico de las obras y las prestaciones fuera del circuito comercial. Bien, dos de las diferencias fundamentales que existen entre estos regímenes, a mi modo de ver, es primero, que, como se ha visto en la ponencia, en el caso del artículo 12, es decir, esas licencias colectivas con efecto ampliado que se puedan usar para usos masivos en determinados sectores, son opcionales para los Estados miembros. Y además no tienen, en principio, carácter transfronterizo, sino que una aplicación territorial limitada al Estado miembro en cuestión. En cambio, en el sistema específico que se prevé para las obras fuera de circuito comercial, no hay opción para los Estados miembros. Los Estados miembros deben garantizar que respecto de este tipo de obras y prestaciones va a estar disponible, se va a poder utilizar este sistema de licencias colectivas ampliadas. Y además, aunque no se impone la multiterritorialidad, sí que se dice en la directiva que tiene que garantizarse que esas licencias que las entidades de gestión representativas vayan a conceder puedan tener un alcance multiterritorial. Lo cual, a mi modo de ver, es más coherente o ayuda en mayor medida a ese objetivo que tiene la Unión Europea de poner a disposición en línea del patrimonio cultural europeo. Bien, dicho esto, creo, por tanto, que el sistema de las licencias colectivas con efecto extendido tiene su clave en el diálogo entre los representantes de titulares de derechos y los representantes de instituciones documentales licenciatarias. Ese diálogo, esa negociación tiene que tener en cuenta el coste económico de los proyectos de digitalización a gran escala y accesibilidad en línea para permitir que las instituciones de patrimonio cultural puedan obtener ingresos al menos suficientes para recuperar en todo o en parte esos costes elevados que se hacen. Por otra parte, coincido en que no todos los problemas están resueltos. Claro, ¿qué pasa cuando hay más de una entidad de gestión representativa? Ya sea porque hablamos de tipos de obras y prestaciones de distinta naturaleza y, por tanto, la entidad de gestión legitimada puede ser distinta. Por ejemplo, tenemos VEGAP, si hablamos de obras visuales. Por ejemplo, si hablamos de una obra literaria, de un manual, de una novela, ahí tenemos ACEDRO. Pero es que además dentro del mismo sector es posible, dentro del mismo tipo de obras, es posible que haya más de una entidad de gestión colectiva que sea suficientemente representativa. En España esto no se da con carácter general, pero sí, por ejemplo, en el sector del audiovisual. Bien, en relación con ello, creo que desde el punto de vista de la institución de patrimonio cultural, es fundamental que se establezca un sistema centralizado, una especie de ventanilla única para que la institución no tenga que ir pidiendo licencias aquí o allá, sino que pueda acudir a un sistema centralizado para resolver sus dudas y para obtener la licencia que necesita para todos los usos masivos sobre estas obras y prestaciones. Y por mi parte, esto es lo que quería manifestar. Quedo, por supuesto, a disposición del moderador para cualquier aclaración o también de Beatriz y de Mercedes para cualquier aclaración que se necesite. Muchas gracias.
Pues gracias, profesora Evangelio, por estos comentarios que yo creo que nos vienen muy bien porque además de que añaden otra perspectiva complementaria a la de la profesora Curto, nos permiten enlazar directamente con la tercera de las participantes en esta sesión, que es Beatriz Panadés, y que es precisamente nos va a dar una visión distinta del tema, porque hasta ahora hemos disfrutado de la visión de expertas en derecho que se mantienen en un plano, digamos, más teórico, basándose en la práctica, por supuesto, pero en plano universitario, un plano teórico, pero hay que llegar a la realidad, hay que darle forma a todo esto y en ese papel las entidades de gestión como representantes de los autores y artistas, intérpretes y ejecutantes son fundamentales. Por tanto, vamos a tener ahora la suerte de ver ese punto de vista de cómo se da forma o cómo se ha dado forma, qué experiencias similares se han podido desarrollar en estos campos. En concreto, una de las preguntas que se le proponían a Beatriz Panadés era qué experiencias similares puede conocer en algún entorno de derechos de autor y también que se pronunciara un poquito sobre si ese acuerdo que, como apuntaba la profesora Evangelio, es necesario entre las instituciones de la memoria, por un lado, y las entidades de gestión o los autores representados por ellas, si ese acuerdo o esos acuerdos van a ser fáciles, van a ser posibles, qué va a pasar, un poco hacer de adivina en este tema. Con lo cual, pues cedemos la palabra con mucho gusto a la profesora Panadés. Muchas Bueno, gracias. se me ha olvidado, y perdón, se me olvidó decir que en concreto ella es directora adjunta de la entidad de gestión de derechos de artistas plásticos de GAP, ¿no? Muchas gracias. Gracias, José Ignacio, y gracias a la profesora Curtopolo y a la profesora Evangelio por sus presentaciones. La verdad es que la ponencia ha sido tan brillante, tan explícita, tan teóricamente perfecta, incluso práctica, que bueno, a mí me deja el hueco efectivamente de poder explicar el punto de vista, yo diría que el punto de vista autoral, porque a mí sí me gustaría comenzar con la introducción que ha hecho nuestro moderador, en la que el autor es el más importante en en este dilema de cómo hacer que la divulgación de la cultura sea lo más equilibrada y lo más respetuosa con los derechos y obligaciones de todos los que participan. Y aquí para mí hay dos piezas clave: el autor y los ciudadanos a la hora de poder obtener y poder disfrutar de la divulgación de la cultura, el derecho a la cultura, que quizás son los dos pilares que nos tienen que hacer a todos los demás responsables de hacer esto muy bien. Tanto las instituciones que divulgan patrimonio cultural como las instituciones que son las entidades de gestión en las que los autores confían para que gestionemos una parte importantísima de sus rendimientos económicos, que son sus derechos de autor. En ese caso creo que la responsabilidad es máxima y creo que el autor es, desde nuestro punto de vista, el más importante a la hora de poder decidir muy bien y afinar muy bien cómo tienen que ser estos sistemas. Como muy bien explicaba la profesora Curtopolo, se trata de una tercera vía, un tercer sistema que va unido a la licencia colectiva voluntaria y a la licencia colectiva de gestión colectiva obligatoria, que en España no ha tenido hasta este momento ninguna experiencia, pero sí que nosotros, desde el punto de vista de la gestión de los derechos de autor, sí hemos visto que son soluciones buenas en países nórdicos, en los que se han podido llevar a cabo grandes acuerdos. Digo grandes porque se han mantenido en el tiempo y han dado la posibilidad de que tanto los responsables de divulgar patrimonio cultural lo pudieran hacer bien y los ciudadanos pudieran acceder a todos esos contenidos y los autores pudieran beneficiarse de los derechos que se les reconocen. Para un autor, efectivamente, siempre es una cosa mucho más óptima el poder mantener sus derechos exclusivos a que con el objetivo de que se pueda divulgar los contenidos se le limiten o cercenen sus derechos. Todo lo que se pueda
preservar dentro de su capacidad de obrar y mantener sus derechos exclusivos, es mejor recibido por ellos, como no puede ser de otra manera. En ese sentido, este sistema es apoyado por los autores, a pesar de que se trata de nuevo, tener que poner a disposición su derecho exclusivo cuando a lo mejor no son parte de una entidad de gestión o no están de acuerdo con el acuerdo económico al que pueda llegar la entidad, que hará sus mejores esfuerzos en poder llegar a un acuerdo económico proporcionado y razonable, pero a lo mejor a un autor no le parece que exista tal proporción. Es decir, se le deja fuera de ese ámbito de competencia que puede tener una gestión individual. Es verdad también que en ese caso yo estoy de acuerdo con que tienen que ser usos muy determinados, muy específicos, y que tanto la cadena de derechos y obligaciones de todas las partes tiene que estar muy bien asegurada para evitar casos como el que se mencionaba en Francia, que ya se habían llegado a acuerdos para usos masivos y con esa resolución del Tribunal de Justicia Europeo se tuvieron que ir atrás y volver otra vez a empezar con grandes plataformas digitales, por ejemplo, con los que ya se estaba llegando a acuerdos teniendo en cuenta ese tipo de sistema que existía en Francia y que con esa sentencia se determina lo contrario. Por lo tanto, yo creo que lo primero es claridad en las responsabilidades de cada uno. Es decir, la entidad de gestión asumiría el ser el obligado legalmente a dar la seguridad jurídica, sería muy bien recibido por la entidad de gestión. Yo estoy absolutamente de acuerdo con que este sistema se pueda poner en marcha. Creo que es como manifestaba la profesora Evangelio, Raquel, que está de acuerdo, yo también estoy de acuerdo, me parece un buen sistema, un sistema en el que si todos sabemos bien cuáles son los derechos y obligaciones y se traza de manera clara, responsable, transparente, todo puede funcionar bien. Y ahí la entidad de gestión tiene una oportunidad de poner en marcha un sistema que garantice el equilibrio entre el derecho a la cultura y los derechos de autor, y a su vez tiene, yo creo, la oportunidad de hacerlo de tal manera que sea una buena intermediaria, en el sentido en que gratifique a los autores y les proporcione el rédito que les pueda corresponder en este tipo de usos, y a la vez dé un servicio a los usuarios, porque las entidades tienen que dar servicio. Las entidades de gestión dan servicio a los autores, son de los autores para dar servicio a los usuarios. Yo creo que esto es importante tenerlo en cuenta, desde luego desde el punto de vista de nuestra entidad, que es una entidad meramente autoral, en la que no hay empresa ninguna, y los autores son los dueños de la entidad porque son los miembros del Consejo de Administración, y es lo que buscan, que se divulguen sus obras, que se dé un buen servicio y que se protejan los derechos. En ese sentido, creo que todo lo que conlleva el artículo 12 como obligaciones, lejos de ser una carga para la entidad, es una protección. Todo lo que quede regulado y todo lo que quede bien determinado siempre va a ser mejor. Y en ese sentido, todo lo que se pueda explicitar y detallar en cuanto a derechos y obligaciones de cada uno, yo creo que eso va a ser bueno. Por supuesto, las entidades tienen que ser suficientemente representativas, porque si no el sistema es un desastre. Tiene que ser una entidad que tenga las herramientas suficientes para identificar usos, para distribuirlos, y todo ello en el entorno digital. Y creo que la representatividad tiene que venir basada en los hechos, en los resultados, en el sentido en que, por lo menos en el campo que más atañe a las bibliotecas, a las instituciones que trabajan con documentación, que podría ser el texto y la imagen, además de la música o el audiovisual, todas nuestras entidades estamos trabajando en herramientas de identificación de imágenes para poder repartir los derechos, sobre todo, porque ya tenemos acuerdos con portales en Internet, en fin, con usuarios de usos masivos de obras en el ámbito digital,
y por eso estamos obligados a hacerlo. Pero además son herramientas que no solo son que no solo se pueden ejercer en el ámbito nacional, sino son internacionales. En el ámbito de la creación visual tenemos una herramienta mundial en la que de manera colaborativa todas las entidades de gestión estamos identificando usos. Lo hacemos con la Bildkunst alemana, con ADGP en Francia, con todas las sociedades de autor para crear un gran repositorio en el que podamos ir identificando los usos de todos los autores que vamos representando, sean socios, miembros para derechos exclusivos o nos mandaten también para derechos colectivos, pero que su obra quede identificada en el entorno digital. Y eso yo creo que forma parte de esa herramienta, se tiene que poner a disposición de estas instituciones en los acuerdos para buscar soluciones a la hora de identificar, de distribuir los derechos, etcétera. Para mí eso es una entidad suficientemente representativa, la que demuestra que lo puede hacer bien y que lo que se pacte llega al autor. Pero ya no solo un rédito económico, sino la identificación de su obra, en fin, que los autores sean partícipes de este acuerdo en la medida que se pueda. También estoy de acuerdo, y esto es una apreciación personal, en que esto yo creo que funcionaría, es un sistema que funcionaría mejor si se organiza a través de una especie de ventanilla única o un joint venture entre las entidades de gestión para presentarse como un único interlocutor ante las instituciones, porque es que si no es una locura tener que ir adecuándose a las 8 entidades de gestión españolas e ir negociando con cada una de ellas. Yo entiendo, desde mi punto de vista, que es más ordenado el crear una ventanilla única como existe en la copia privada. Las entidades para la copia privada hemos creado una ventanilla, funciona perfectamente, estamos todas coordinadas y no existe absolutamente ningún conflicto, a pesar de, como explicaba la profesora Evangelio, hay algunas entidades que comparten repertorios, como puede ser SGAE y DAMA, pero en ese caso se trata más de distribución interna y de proporcionar las distribuciones teniendo en cuenta la titularidad de los repertorios, que de trasladar ese problema a los usuarios de los derechos, que en el fondo pues no tienen por qué ser responsables de ello. Luego yo creo que tiene que ser una norma bien definida en cuanto a la solución para que los derechos y obligaciones de cada uno esté perfectamente perfilada. Me parece muy adecuado el que se pueda llegar a un acuerdo en el sentido en que haya una ventanilla única. Creo que en esa ventanilla única, y así nosotros lo defenderíamos, deben participar todos los titulares de derechos en igualdad. Eso ocurre en la copia privada. No está dominada por las entidades mayores, sino que todos los titulares tienen exactamente el mismo grado de participación en las decisiones. Creo que eso es fundamental también, porque no porque se utilice más un repertorio es más importante, los autores todos, cada uno de ellos individualmente lo son en igual manera. Luego, en ese caso, creo que sería bueno una figura de una ventanilla única parecida a la que tenemos en la copia privada. Y me parece también muy bien el sistema de la posible mediación, en el caso en el que no se pudiera llegar a un buen acuerdo, sobre todo y también desde el punto de vista de las entidades, para de alguna manera avalar los acuerdos frente a posibles reclamaciones de autores terceros que no estén de acuerdo con el acuerdo, porque eso es algo que también habrá que de alguna manera tener en cuenta. Las entidades llegarán a los acuerdos que puedan con las instituciones y tendrán que tener en cuenta, pues como está explicando la profesora Curto o la profesora Evangelio, los presupuestos de las instituciones, sus funciones, etcétera. Y a lo mejor hay algún autor que no está de acuerdo con ello. ¿Qué hace entonces? Porque una cosa es retirar su obra, pero puede que ya se haya utilizado la obra o puede que pongan, de alguna manera inste una reclamación a la entidad. No tiene por qué existir, pero todo eso, mediante acuerdos avalados de alguna manera que tengan un aspecto quizá formal que prevenga ese tipo de posibilidades, también sería bueno. En fin, aquí hay un montón de cosas de las que hablar. Ahora mismo este sistema, ya en la transposición de la directiva, ya hay países que lo están transponiendo, no solo para usos educativos, también se está teniendo en cuenta incluso para las negociaciones con las plataformas que quedan vinculadas en torno al artículo 17 de la directiva, también para los buscadores en los medios de prensa del artículo 15,
luego se está utilizando para más soluciones porque se entiende que es una buena solución flexible y que queda a mitad de camino entre la licencia voluntaria y la gestión colectiva obligatoria. Y por mi parte, bueno, yo creo que he hecho así, no sé si un poco de manera desordenada, pero así mis primeros comentarios y, por supuesto, a vuestra disposición para seguir debatiendo sobre ello. Pues muchísimas gracias también a Beatriz Panadés, en representación de BEGAP, por este punto de vista complementario desde las entidades de gestión colectiva y gracias especiales de mi parte porque me da pie para hablar. Para hablar desde el punto de vista de los autores, pero no desde un punto de vista particular, sino desde el punto de vista que la directiva ha querido tener hacia los autores, porque se les hace referencia expresa. Dirán, no podía ser menos. Bueno, pues sí, podría haberse mantenido el tema entre entidades de gestión, leyes, etcétera, pero no, se hace referencia a los autores. Ahora, esta manera, como la directiva hace referencia a los autores, para mí es muy significativa y creo que brindará a las ponentes la posibilidad de hacer comentarios que liguen un poco todos los temas que han salido aquí. Entonces, voy a referirla brevemente. En primer lugar, la directiva, como sabemos, tiene, como suele ser en estos casos, una primera sección que no se denomina introducción, pero que viene a serlo, antes de entrar en los artículos propiamente dichos. Y para mí esa introducción es muy significativa, primero porque se presta una lectura más sencilla por parte del público no experto que la lectura que permiten los artículos en sí, que es un texto lógicamente mucho más legalista. En esa introducción, de lo primero que nos encontramos, en página 18 y siguientes, es que se habla de las necesidades de los autores y los artistas, intérpretes y ejecutantes cuando conceden licencias o ceden sus derechos. Se menciona a las sociedades como un intermediario de esas cesiones y la directiva dice que esas necesidades deben verse atendidas por los correspondientes derechos, cosa que a los autores nos tranquiliza porque han pensado en nosotros, no están en un mundo que nos sea ajeno, ¿no? Ahora, a la hora de ver cuáles son esos derechos que la directiva nos quiere reconocer, te resulta interesante ver en qué consisten, ¿no? Yo he hecho un pequeño resumen y veo que hay un derecho general, que es el derecho a ver equilibrada una posición contractual débil. Es decir, ya se nos tilda de débiles en el sentido de la posición en la que a lo mejor nos vemos situados, este colectivo de autores, intérpretes, ejecutantes, artistas, una posición débil. ¿Por qué puede ser débil esa posición? Pues quizás porque la actividad fundamental de los creadores es crear, no es entender de leyes, no es estar pensando en directivas o en transposiciones o estar defendiendo nuestros derechos ante entidades de gestión o instituciones de la memoria. Cuando se nos saca de crear, realmente se nos está poniendo en un aprieto porque nos vemos obligados a aprender cosas que no forman una parte habitual de nuestras tareas. En general, hay autores que también, como acabamos de ver en las ponencias, son expertos en derecho y en temas mucho más cercanos a la letra y a los asuntos legales y de directivas, ¿no? Entonces, ¿cómo articula la directiva esta necesidad general de los autores a ver equilibrada esa posición débil? Y ahí he visto que gran parte de los derechos que la directiva nos reconoce, la relación que tenemos o que deberíamos tener con las entidades de gestión. Esto es significativo porque las entidades de gestión, como bien ha dicho Beatriz Panadés, trabajan para los autores, son nuestra voz, son nuestro intermediario. Por tanto, es fundamental que haya una gran confianza en esas entidades que nos van a representar. Y muchos de los derechos que se observan y que se apuntan en esta directiva hablan no de los derechos ante instituciones de la memoria u otros organismos o ante el público en general, sino derechos ante las entidades de gestión. Lo que se quiere es velar porque esa relación de los autores con las entidades sea lo mejor posible, para que no haya conflictos
y si los hay, se resuelvan de la mejor manera y más rápida posible, ¿no? Y en ese sentido, se habla de que los autores tendrán derecho a percibir una remuneración adecuada y proporcionada. Esa remuneración no va a surgir de la actividad de las entidades de gestión, pero sí son las que van a tramitarla y las que van a conseguirla. Y se dice, la directiva dice que se deben tener en cuenta circunstancias particulares como las prácticas de mercado o la explotación real que se haga de las obras. Que para eso, un segundo derecho sería disfrutar de mecanismos adecuados para percibir esa remuneración, ¿no? Y a continuación se habla de varios derechos que están todos relacionados con la información. Porque efectivamente los autores nos tenemos que basar en que la información que tenemos sobre la gestión que se hace de nuestros derechos sea muy buena y sea muy clara, que nos inspire esa confianza para saber que estamos en buenas manos, ¿no? Y ahí se habla de que tenemos derecho a disponer de una información de calidad para poder evaluar todo lo que concurra en esa gestión de derechos, que esa información se haga dentro de un marco de transparencia informativa y se dan varios calificativos que debe tener esa información, que sea actualizada, pertinente, que sea exhaustiva en el sentido de que contemple todas las posibles fuentes de ingresos, que sea periódica con una referencia adecuada de como mínimo una vez al año, que sea comprensible, esto es importante por lo que decía, porque lo que es comprensible para personas expertas en estos temas puede no serlo para creadores de a pie, y entonces hay que adaptar también los lenguajes y las novedades como los que va a traer esta directiva, y que esa información incluso sea mejorable si hace falta mediante una negociación colectiva, en el sentido de que los autores puedan decir, señora entidad de gestión, no entiendo esto, explíquemelo y no la entiendo a usted, ¿no? Por favor, dígamelo de una manera clara, ¿no? Y es tranquilizador que la directiva hable de esa posibilidad de reclamar una mejora en la comunicación. Luego también trata de unos derechos relacionados con los datos personales, porque cuanto más derechos puedan cobrar los autores o puedan gestionar los autores a través de las entidades, pues más datos personales se van a ver envueltos, ¿no? Datos sobre la cantidad de uso que se hace de las obras, las modalidades de uso, los derechos en el sentido de ingresos que generan. Entonces, todo eso es una información que hay que proteger y de la que además se concede el derecho a solicitar información adicional cuando la que se esté percibiendo de esa manera periódica en ese marco de transparencia, los autores puedan considerar que no es suficiente. Se habla también de que se pueda acordar una confidencialidad de esa información y al mismo tiempo que se conceda a los autores el derecho a eh, romper, no sería romper, digamos, ir más allá de esa confidencialidad si surge algún problema que haga necesario decir, mire, a mí me han aportado esta información y para mí no es suficiente y entonces esto no está sujeto a una confidencialidad que me impida manifestarlo, sino que yo puedo hacer uso de esa información que me he dado para defender mis derechos, no ya de gestión de mis obras, sino de representación ante la entidad de gestión, ¿no? Luego se habla también de otras cosas más orientadas al uso de las obras. Se habla de que se puedan renegociar los contratos de explotación, cosa que me parece muy importante, porque muchas veces se refleja así en la directiva, los autores se ven atados, se ven muy atados por los acuerdos que pudieron establecer inicialmente y tiene que ser muy frustrante para unos autores que vean que su obra está siendo muy divulgada, ver que a lo mejor no se esperaba esa divulgación en un acuerdo inicial. Entonces es muy tranquilizador que la directiva contemple esa posibilidad de renegociación, naturalmente cumpliéndose unos requisitos, dándose unos plazos temporales, unas condiciones, pero que haya posibilidad de plantear ese tema cuando el autor pueda creer que no está siendo
retribuido conforme al uso real que se está haciendo de su obra. Si ahora los usos reales van a verse ampliados por estas licencias colectivas ampliadas, pues efectivamente yo creo que es importante que haya esta posibilidad de una renegociación e incluso de una finalización de la cesión de derechos que se hubiera realizado o de una terminación de la cesión exclusiva de derechos y que se pueda hacer de una manera no exclusiva a partir de determinado momento. Y por último, también se contempla en la directiva el que los autores puedan autorizar el uso gratuito de obras o de otras prestaciones, naturalmente si eso no perjudica a otras partes, ¿no? Entonces, yo quería avanzar estas impresiones ante la lectura de la directiva desde el punto de vista, como digo, de los autores para incorporarlas a esta ponencia y ofrecer a nuestras participantes en ella el que puedan comentar todo lo que se ha planteado en ella pues a su libertad. Entonces, ofrezco que abran sus micrófonos y comenten estos temas y sobre todo pues los que se han planteado en las ponencias según su preferencia. Si me permite el moderador, yo simplemente hacer una pequeña mención. Efectivamente, una de las cuestiones básicas en la regulación, que no es muy exhaustiva, del artículo 12 de la directiva en relación con las licencias colectivas ampliadas, son las salvaguardias que se tienen que disponer obligatoriamente para contemplar este sistema en favor de los titulares de derechos. Es decir, además de las cautelas y todos los derechos que vienen reconocidos en la directiva a partir de los artículos, digamos, eh, 18 y siguientes, ¿no? Específicamente destinados a la protección de los autores, en este asunto particular de las licencias colectivas ampliadas, en el artículo 12 se contempla una serie de exigencias imperativas dentro de ese marco flexible que se le otorga a los Estados miembros para salvaguardar los derechos de los titulares de derechos, ¿no? La idea de que tienen derecho siempre a una remuneración, que es exigible en un determinado plazo frente a las entidades de gestión, que tienen derecho siempre a excluir las obras, digamos, tanto antes como después, ¿no?, de la concesión de la licencia, y las medidas de publicidad que se tienen que arbitrar para, digamos, hacer efectiva esta licencia colectiva obligatoria, ampliada, que determinó, entre otras cosas, digamos, que fuera puesto en tela de juicio el sistema francés, que no reconocía esta adecuada publicidad en la sentencia de 2016. Creo que ese es un punto que efectivamente en relación con las licencias colectivas ampliadas es básico, ¿no? La tutela de los titulares de derechos, tanto los que están representados como los que no están representados en esa por esa entidad de gestión que negocia con el usuario esa licencia colectiva ampliada. Y también, si me permiten, incidir en algo que ha dicho la profesora Evangelio, con la que estoy completamente de acuerdo. No se concibe cómo no se ha previsto, sí se ha articulado, pero para excluirlo, el uso transfronterizo en esta concesión de licencias colectivas ampliadas, cuando la directiva es de mercado único digital. Es decir, estamos a favor de constituir un mercado único también para los servicios digitales. Tenemos la directiva en relación con las licencias multiterritoriales de 2014 y aquí ponemos puertas al mar, ¿no? Digamos, es algo que no se concibe mucho y que crea esa disintonía, esa desincronización con el régimen de las obras descatalogadas que sí prevé expresamente los usos transfronterizos, o el de las obras huérfanas, que igualmente obligaba a esa disposición en relación con los usos transfronterizos. Totalmente de acuerdo con esa puntualización, que no se entiende muy bien porque en este contexto es verdad, pero también de una manera un tanto, digamos, paradójica, que en el 12.5 y en el 12.6 se dice: la Comisión elaborará un informe en relación de cómo se viene planteando por los Estados miembros para prever futuros usos transfronterizos, pero curiosamente ese informe
se prevé para abril de 2021, cosa que no es hecho, y antes del plazo de transposición de la directiva, antes de que se cumpla el plazo, que es 7 de junio de 2021, ¿no? Luego, ahí hay una cierta, digamos, punto que no se concibe muy bien, y estoy totalmente de acuerdo. Yo, Sí, sí, puedo tomar, sí, sí. tomar la palabra por seguir un poco el argumento. Cuando nosotros estuvimos trabajando con la comisión, bueno, del sector autoral, entendíamos que tenía que tener unos efectos transfronterizos y creíamos que tenía que ser además un sistema homologado en todos los países, porque si no nos vamos a encontrar con la disyuntiva de que un mismo repertorio autoral, porque tenemos el mismo repertorio, todo el globo terráqueo de todas las sociedades de autor, en nuestro caso, por ejemplo, del repertorio de creadores visuales, es el mismo repertorio el que VEGAP representa en España que el que representa Francia, porque es mundial, o en Alemania o en Japón, en cada país tuviera una solución distinta. Y en un país fuera una gestión individual en la que quedan fuera parte del repertorio, en otro fuera una licencia ampliada, porque es verdad que, como se ha explicado también en la ponencia, los tres mecanismos al final dan una misma solución, da igual que sea por mandato legal, por presunción de titularidad o por una licencia extendida, al final tienes un resultado que es que tienes una seguridad jurídica para el usuario, unas obligaciones para el intermediario y unos derechos para el receptor, el titular de los derechos. Pero en el caso en que se mantengan derechos exclusivos de licencia voluntaria en unos países o licencia extendida en otros, va a hacer difícil, en nuestro caso, el traspaso de liquidaciones de derechos y de identificación de usos. Lo entorpece. Lejos de crear un sistema que sea homologado en todos los países, transfronterizo, europeo, y que la divulgación pueda ser total, que eso era algo que en el caso de los titulares de los derechos se quería, pues a lo mejor yo creo que por prevención, para ir paso a paso, porque efectivamente ese último articulado es raro, es como que lo hayan hecho de una manera precipitada porque las fechas no cuadran y quieren ir paso a paso y quieren ver con informes si los usos transfronterizos pueden ser implementados. A lo mejor está abriendo la puerta a otra directiva en la que luego eso se incorpore, no lo sé. Pero efectivamente yo creo que se han quedado un poco cortos en ese sentido. No sé si la profesora Evangelio quiere comentar alguna de las cuestiones que acaban de salir. Bueno, realmente en cuanto a los usos transfronterizos ya lo hemos dicho todo entre las tres, efectivamente es así. Yo estoy de acuerdo con Beatriz que probablemente no se han atrevido, pero me parece un error, lo vuelvo a decir, porque si tenemos un objetivo y le ponemos cortapisas, pues no vamos a llegar al objetivo, eso está claro. Y por lo que comentabas tú, José Ignacio, respecto de los derechos de los autores y su contemplación en la directiva, claro, efectivamente, yo creo que todos estamos de acuerdo. Aquí tenemos dos elementos centrales en todo esto. Los usuarios con su derecho a la cultura y obviamente los titulares de derechos sobre obras y prestaciones. Y esos derechos se tienen que salvaguardar. Y es verdad que esta es una directiva que mira mucho a la protección de los derechos de los autores y otros titulares protegidos por propiedad intelectual a través de los conexos. En cuanto a esa relación que planteabas, claro, con las entidades de gestión colectiva, claro, lo que hace esta directiva es ahondar en ya esa regulación, esa modificación que se ha tenido que hacer en cuanto al funcionamiento de las entidades de gestión colectiva que se hizo a través de la directiva de 2014. O sea, lo importante ya se hizo. Para subsanar pues, ciertos problemas prácticos que se podían dar en la gestión colectiva. Lo que hace la directiva de 2019 simplemente es decir, ojo, que a la hora de implementar todos estos sistemas tenéis que respetar todas las exigencias que ya se impusieron a través de la directiva de 2014.
Y en ese sentido me parece que hay una coherencia entre una y otra que es de alabar realmente. Y por mi parte, nada más. Pues tengo una pregunta para todas vosotras, que es la siguiente. No desde el punto de vista de los autores directamente, sino desde el punto de vista de las entidades de gestión, que en esta sesión no están representadas, pero se ha hablado mucho de ellas, ¿no? Que es la siguiente. La virtud de las licencias colectivas ampliadas es que van a permitir, van a dar más tranquilidad a las entidades de gestión a la hora de poder difundir materiales que hasta ahora se veían los veían problemáticos de difundir, ¿no? Por las posibles responsabilidades legales en las que pudieran incurrir. Ahora se desplaza esa responsabilidad legal a las entidades de gestión y las instituciones de la memoria pueden respirar más tranquilas, pero se plantearán lo siguiente: ¿eso cuánto me va a costar? Porque se habla de que habrá que pagar a las entidades de gestión y no he visto ninguna referencia de cómo se va a establecer cuánto habrá que pagar, en base a qué. Y por otro lado, tampoco he visto referencias a ese dinero que pagarán, dónde va, en concepto de que se guarda o si se aplica para algo. Se entiende que ese dinero será una especie de bolsa de la cual tirar si aparecen titulares de derechos de autor que reclaman esos derechos por haberse procedido a esa divulgación. Pero ¿y si no aparecen esos titulares o y si no consumen todo ese dinero? Ahí tiene que haber una transparencia también en cuanto a la gestión de esos fondos y el destino de esos fondos, para que se vea que o se aplican al pago de esos derechos o bien revierten de alguna manera a las instituciones que los pagaron, ¿no? Entonces sí, Beatriz. Sí, a mí me gustaría explicaros muy brevemente que al hilo de lo que tú planteas, que me parece fundamental, y que estás planteando varias cuestiones respecto a esta última, ¿dónde van estos fondos cuando no se reparten? Las entidades de gestión, según el marco normativo, como quede regulado, pueden tener, ellas reciben una recaudación y sobre esa recaudación pueden detraer un porcentaje en previsión de las reclamaciones que tengan. Ese porcentaje puede estar hasta determinado por ley. Eso ocurría en la copia privada, que luego ahora ya no. Pero hace 2 o 3 años teníamos un porcentaje predeterminado por la ley para cubrir ciertas... En ese caso era el concepto de los reembolsos, porque todavía no estaba bien determinado en el mercado cómo iba a ser el sistema económico de la gestión. Es decir, se puede prever incluso por la norma cuál puede ser el porcentaje que las entidades pueden destinar a mantener ante posibles reclamaciones. Y en el caso del derecho de participación, que es un derecho que solo se genera para los creadores visuales por la reventa de sus obras y que ahora, hace muy poco, con la última modificación de la ley, se ha transformado de gestión colectiva obligatoria en España, el legislador lo que ha hecho es, además de establecer una serie de obligaciones muy restrictivas a la entidad de gestión respecto a la información de las ventas, a los titulares, etcétera, ha puesto un plazo y cuando nosotros, VEGAP, no encuentra a los titulares de los derechos que tienen que recibir ese derecho de reventa porque no son socios de VEGAP, luego no sabemos, no tenemos identificado, no los tenemos localizados, además de hacer una actividad proactiva que tenemos que informar de ella al Ministerio, nos pone un plazo por el cual, si no hemos encontrado el titular, esas cantidades pasan a un fondo de ayuda a las bellas artes, que depende del Ministerio de Cultura y que está organizado por el Ministerio con la Dirección General de Bellas Artes y las comunidades autónomas. Es decir, si la norma quiere, da capacidad para establecer algún tipo de solución de esta manera. Establecer un plazo de tiempo y sobre ese plazo de tiempo, si no se han identificado los titulares, tener una trazabilidad, exigir una trazabilidad tal que las entidades digan esto he recibido, esto he pagado, esto queda, y esas cantidades puedan revertir pues, en el caso, por ejemplo, del derecho de participación, no podía haber mejor solución que un fondo de ayuda a las bellas artes. Pues a lo mejor que revertieran en algún tipo de fondo vinculado con la naturaleza del usuario,
por ejemplo, se me ocurre, no lo sé, pues a bibliotecas, archivos, o dependiendo de quién es el usuario con quien se llega al acuerdo, ese fondo pudiera existir. En ese sentido hay experiencias y la verdad es que esto del derecho de participación ya ha comenzado a funcionar y está funcionando bien. Pues muchas gracias por las aclaraciones. Yo creo que son de un tipo de entidad de gestión, un tipo de derecho, que es el visual en concreto, pero que probablemente serán aplicables a otras entidades de gestión. Efectivamente, se ha hablado de que está muy compartimentada la gestión de derechos de propiedad intelectual en España y a veces es difícil saber si una obra se tiene que tramitar a través de una entidad o de otra, ¿no? Y en ese sentido veo muy importante lo que habéis señalado de las uniones temporales de empresas, como se están haciendo ya por parte de las entidades de gestión para acometer juntas algunas tareas, ¿no? También el tema de la ventanilla única, que igualmente estáis haciendo. Yo creo que aquí los usuarios y por un lado los potenciales usuarios de las obras y por otro lado los titulares de derechos agradecerían tener un portal aclaratorio, informativo y que les condujese o bien a través de esa información o a través de una solicitud que pudieran hacer en ese portal, les condujese a resolver las dudas que puedan tener. Y esto activaría todo en lugar de generar más problemas y una desconfianza que nadie quiere, ¿no? No sé si las participantes tenéis algún comentario más que hacer. Pues muchísimas gracias porque la verdad es que ha sido una información muy completa que nos da para pensar durante mucho tiempo y que unida a la que seguro que se producirá en las restantes sesiones va a darnos un panorama muy amplio de esta directiva y esperemos que la transposición se realice pronto y bien, ¿no? O por lo menos que los problemas que despierte pues, se puedan ir resolviendo. A ver si, hablando de transparencia, hay un poco más de transparencia en lo que se está haciendo para efectuar esta transposición. Y nada más, de nuevo, muchísimas gracias por vuestra participación. A algunas de vosotras os vamos a seguir viendo y escuchando en las sesiones posteriores. Y por mi parte, nada más. Cierro aquí la sesión y muchas gracias a los espectadores por habernos seguido y habernos escuchado.